Sí, Yo creo que en cualquier momento me quedo muda. le quedan unos minutos todavía, aguante un poquito. Sí, sí, Escúcheme, sí. vamos a charlar con un amigo de la casa, Será de su casa. ¿Sí? No, no, a Matías lo queremos. Muy bien. Es una de las pocas personas a las que quiero. Mirá, mirá lo que te digo. Un Mirá, círculo bastante chiquito tiene usted. tengo un círculo bastante chiquito. Muy bien. El doctor Matías Sarado es miembro de Amparando Salud y vamos a charlar un tema que no se habla mucho, que es qué pasa cuando las obras sociales y las prepagas incumplen las mandas judiciales, ¿no? Lo que el juez ordena y no se cumple. Pasa Vamos con una antorcha y le quemamos todo. antes, Ah, antes de eso, bueno. hay procesos que se Ajá, pueden hacer, sí. pero como Matías también trabaja mucho en lo que tiene que ver con el derecho penal, vamos a hacer a tratar de acoplar esas dos cuestiones, porque más allá de lo que se puede pedir los expedientes por penalidades y exigirle que se cumplan esas medidas, Sí. también existen pasar esos incumplimientos a la parte penal. Pero Ah, vamos a hablar un poco de eso, que es bastante interesante, que muchos abogados no lo saben y mucha gente tampoco lo mira, sabe, qué ¿no? interesante. ¿Cómo estás, Matías? Bienvenido a Abogados de Radio. Martín Sabadini y María Laura Lastres aquí te escuchan. ¿Qué tal, Martín y María Laura? Buenas tardes a los dos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás, Mati? Gracias por la invitación. Un No, gusto estar acá. Muy bien. Bueno, Mati, contanos un poco en tu experiencia, ¿no? ¿Qué pasa cuando en un expediente de un amparo de salud existen incumplimientos por parte de las obras sociales y las prepagas? Esto de que por ahí tenés una medida cautelar que ordena la entrega de un medicamento, que se haga alguna prestación de salud, la continuidad de algún servicio y no se procede en tiempo. Claro, claro. Bueno, es una pregunta muy interesante y es un tema muy complejo que me parece que como sociedad o nosotros como auxiliares judiciales o los jueces hay que resolverlo porque veo ahí un tema grave. En primer lugar va a depender mucho de lo que haga el juez, en este caso sería un juez civil. Bien. Entonces, vos tenés el proceso civil, ¿no? Que es el amparo de salud en este caso, que también puede ser una cautelar de familia, ¿no? Es más o menos lo mismo. Pero bueno, vamos al amparo en sí. Supongamos que un juez civil ordene en una medida cautelar alguna prestación, ¿no? Como vos dijiste, Martín, dar un medicamento. Pero notifica de eso nosotros los abogados notificamos las cautelares por cédula electrónica. ¿Bien? Hacemos un clic y notificamos a esa obra social o prepaga, y a partir de ahí la obra social o prepaga está obligada a dar el tratamiento, bien, o lo que fuera. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si no cumple? Bueno, en principio vos tenés dos vías, que es la vía civil, ¿bien? Y tenés la vía penal. En la vía civil, que es lo ideal, es pedirle a ese mismo juez que dictó la cautelar que la haga cumplir. Bien, ¿y cómo puede hacer un juez civil cumplir la cautelar? Aplicando multas diarias a esa prepaga u obra social. Entonces, por ejemplo, si sale una medida cautelar y el juez civil ordena que se cumpla en 2 días y no se cumple, ahí lo que se debe hacer es denunciar el incumplimiento a ese mismo juez civil. Bien, en esa denuncia de incumplimiento se le pide al juez, mirá, aplicale multas a la prepaga hasta que cumpla. Entonces ahí viene el primer tema, que es el valor de las multas. Claro. Bien, ¿y cuándo se llega a una multa? ¿Por qué? Porque a veces las causas están a despacho un mes. Entonces tenés un mes sin cumplir la cautelar y un mes sin multa. Esas son las cosas que los jueces civiles tienen que intentar darle más importancia, porque de nada sirve dictar una cautelar si después no vas a forzar en su cumplimiento. Entonces, bueno, puede ser que el juez civil, después de todo este proceso, ordene, no sé, pongámosle 1.000 pesos por día de incumplimiento. ¿Qué es lo que pasa? Y la prestación, hay prestaciones que valen millones y millones de pesos. Bien, entonces, aún no obteniendo eso, no sirve de mucho, ¿no? Porque a la prepaga le conviene más que incumplir, que paga 1.000 pesos Claro. por día, 30.000 pesos por mes, que
pagar el medicamento que puede salir 1.000.000 de pesos. ¿Bien? Entonces ahí, obviamente también se puede llegar a pedir el embargo de la prestación, que a los jueces, en mi experiencia, le cuesta. O sea, pedir directamente que se trae embargo por lo que salga la prestación, pero eso también tiene su demora, el oficio del Banco Nación, que lo ordene, etc. Entonces ahí es donde viene o entra en juego la otra vía, que es la penal. Bien, una medida cautelar es una orden de un juez. Hay un artículo, hay un delito, bien, que está en el 239 del Código Penal, que es la famosa desobediencia. Sí la conoceremos, la desobediencia, Matías. ¿Cómo? Sí la conoceremos, la desobediencia en las causas de género. Claro. Esto es común, el 239 es común a cualquier medida cautelar, ¿bien? Por eso también cité el tema de violencia de género. Vos tenés un montón de medidas cautelares que son perimetrales, o sea, que el agresor no se acerque a la mujer víctima, y eso no se cumple. ¿Bien? Esto es relativamente común por ejemplo, yo estoy en el patrocinio jurídico de la UBA, donde atiendo a muchas víctimas de violencia de género, que tienen las cautelares, muy linda la cautelar de stream, pero el victimario se le acerca, toma contacto. Otra cosa muy interesante es el tema de los Facebook, ¿no? Pues los victimarios hacen Facebook truchos y acosan y hostigan a las víctimas. Entonces, bueno, en ese sentido es similar a una desobediencia de una medida cautelar de violencia de género o de un amparo de salud. Pero vamos a tener una desventaja en el amparo de salud, a diferencia de lo de desobediencia, que acá es donde viene el punto principal. Este delito, bien, que lo leo, que el código menciona que será reprimido con prisión de 15 días a 1 año al que resistiera o desobedeciera a un funcionario público en el ejercicio de su función. ¿Bien? Ahora bien, ¿cuál es el problema acá en los amparos de salud o en las medidas cautelares o las sentencias de los amparos de salud? Que los delitos, a excepción de algunos especiales, los pueden cometer las personas humanas nada más. ¿Bien? En otras palabras, por mencionar, no sé, a prepaga X no se le puede imputar un delito, con algunas excepciones, pero esta no es el caso. Entonces, ¿dónde viene acá el mayor trabajo del abogado y de los jueces? ¿O qué es lo que dice la jurisprudencia? Para poder hacer efectivo, ¿bien?, este delito necesitamos una persona humana. ¿Bien? Ahora, no me quiero meter con mucho tecnicismo, pero sabemos que esa persona, bien, en este caso, para haber cometido este delito, tiene que conocer qué es lo que no hizo, o qué es lo que desobedeció. Y ahí es donde viene el problema en los amparos de salud. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, las cautelares o las sentencias se notifican a la prepaga. No sé si puedo dar nombres de ejemplos, por las dudas no lo doy. Pero no hay nadie humano. Lo que creas conveniente, ¿eh? Bueno, pero no, pongo un ejemplo. Se notifica una medida cautelar a prepaga Swiss Medical. Sí. Y bueno, Swiss Medical no va a ser responsable de ese delito. Ajá. Va a ser una persona que tenga capacidad de dar órdenes. Claro. Bien. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿y quién es esa persona y cómo la encontramos? Sí. Y fundamentalmente, ¿cómo la notificamos? Claro. A esa persona. Bien. Son los mayores problemas. Entonces, para que este delito prospere, o sea, para que sea delito esto, la medida cautelar, además de notificar a la persona jurídica, siguiendo el caso Swiss Medical, estaría muy bueno que se empiece a implementar, que en Ciudad sí lo hacen, en el foro de contencioso administrativo y tributario, notificar esa medida cautelar personalmente. Esto es que vaya alguien y el responsable de la prepaga u obra social que sea firme y tome conocimiento personal de esa medida cautelar. Sí. Y ahí, en caso de que la obra social siga sin cumplir, se puede
iniciar un proceso penal contra esa persona Ajá. por el delito de desobediencia. Bien. ¿Qué es lo que pasó en mi experiencia? Bien, cuando notifican una cautelar personalmente al responsable, a alguien jerárquico que tenga capacidad de mando, cumplen al día siguiente. Claro. Bien. Porque en este caso sería, por ejemplo, de gerente para arriba, a quien podrías hacer responsable. Puede ser el que tenga, porque a ver, vos tenés obras sociales prepagas que tienen diferentes estructuras. Ajá. Bien, por ahí uno es el gerente, por ahí otro es el presidente, por ahí otro es el director de jurídico. ¿Y es responsable a nivel personal o a nivel...? Claro. Claro, por eso cumplen. Claro. En el ámbito de la ciudad, perdón Mati, en el ámbito de la ciudad ya está previsto en el código de procedimiento que podrán ser responsables los funcionarios con hasta quita de su salario por el incumplimiento de alguna manda judicial, ¿no? Entonces muchas veces se ha visto que, no sé, le embargaron el sueldo al ministro de tal o al propio jefe de gobierno, ¿no? Entonces, como ya está previsto en el código, vos podés ir, tiene el mecanismo el juez como para decir, bueno, que se notifique, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, a la OSBA, a su director o al director médico o a quien fuera responsable para que dé cumplimiento. Claro. Que eso también, como dice Matías, creo que hay una doble función, la función del abogado y la función del juez que le dé la posibilidad, ¿no? Porque el abogado puede pedir que si se dicta una medida cautelar se notifique a el funcionario de mayor rango o al director médico de la obra social o de la prepaga tal, ¿no? Entonces, y ahí el juez tendría que darte esa oportunidad de que vos lo puedas hacer. Bien. Pero después en la práctica también se va a tornar un poco difícil, porque imagínate vos yendo con el oficio a la obra social en búsqueda de ese director médico o de ese responsable, nunca lo vas a encontrar. Claro. Tal cual, ese es el problema. Salvo que sea, no sé, por ejemplo, una obra social que tenga, que se sepa dónde está la oficina privada de ese director, de ese presidente, lo que sea, después es muy difícil. Claro. En el fuero contencioso administrativo y tributario de ciudad, no sé, cuento una experiencia que nos pasó. Pedimos un informe a OSBA, lo notificamos por cédula, normalmente a OSBA, y no contestó una vez, dos, tres, no contestó. Cuando la jueza sacó la notificación personal a la entonces directora de OSBA, contestaron al día siguiente. Claro, y sí. Pues es un delito. Un delito que tiene pena de prisión, por más que es difícil ir a prisión, salvo que esa persona ya haya cometido otros delitos, etcétera, es una causa penal bien para esa persona. Y obviamente va a querer no tenerla y cumplir. Claro. Pero es como dijo Martín, es muy importante el rol del abogado en pedir estas cosas y el rol de los jueces en otorgarlas. Y en el caso de Ciudad, de este fuero, la cédula la puede hacer por electrónico, pero después la llevan físicamente al despacho de esa persona, la oficina de notificación, el oficial notificador. Claro. Entonces ahí sí se puede llegar a notificar. En el fuero federal es un poco más difícil. Y aparte hay prepagas y prepagas, ¿no? Anda a encontrar al presidente o director de una prepaga muy grande. Sí, buscarlo en un country seguramente. Y claro, te tenés que ir al club de golf con el escribano. También, claro, con el carrito seguirlo atrás. Claro, es seguirlo, te tenés que ir con el escribano, porque obviamente no la va a querer firmar. Entonces, un escribano es más gastos para la persona que ya está sufriendo su enfermedad, la justicia. Totalmente. Entonces sí, se tendría que hacer un poco más ágil esto para enganchar la parte penal y que pueda prosperar. Bien, porque esto ya como para concluir,
la jurisprudencia penal es muy tajante, muy contundente, a decir que para que esto sea un delito, tiene que estar notificado personalmente alguien. Claro. Que es lo que no pasa en los procesos civiles, o cuesta mucho que pase. Ahora, si lo logras notificar, cumplen al día siguiente. Claro. Porque ahí ya pasa a ser personal. Claro. Bien. Así que eso es en materia penal lo que se puede hacer en estas cosas. Yendo, María Laura, a la analogía con violencia de género, a mí las víctimas que me vienen, lo primero que le pregunto es, ¿sabes si el imputado está notificado personalmente la medida cautelar? Sí, porque ahí, en violencia de género, en algunos casos va la policía y lo notifica personalmente. Sí, en el caso que sabes dónde está viviendo, ¿no? Que Porque en la mayoría de los casos, obvio. sobre todo en villas y asentamientos, no sabes con seguridad cuál es la manzana, cuál es la casa, porque hay muchas casas donde conviven varias familias y no son bien recibidos los policías que van a notificar, entonces a veces se te hace bastante complicado hacer una notificación. Claro. Sí. Claro. Sí. Pero bueno, si llegás a tener al imputado notificado personalmente, Claro. podés hacerle una causa. Claro, seguro. Bien. Sí. Y ahí algunos cumplen. El tema que, bueno, hay bastantes psicópatas de imputados. Sí. hay cada uno. Sí. Pero bueno, esa es más o menos la diferencia entre uno y otro y Bien. es la dificultad que se tiene con los procesos civiles, que son la verdad muy burocráticos y nada, digo, no se puede implementar que vaya la policía a notificar como hacen con violencia de género. Sí. Estamos hablando de una persona que se puede morir. Sí. Claro, No se cumple una exactamente. cautelar. Claro. Lo que pasa que enseguida te dicen, no, la policía está para otra cosa, no para hacer tareas administrativas, ¿no? Claro. De hecho, muchas veces se rechaza el papel de la policía como notificador en situaciones de violencia de género donde claramente estamos hablando de delitos o de contravenciones. Claro. Con esto, con todo lo que implica, ¿no? Que no vaya la policía. Imagínate que una víctima que ha denunciado a su victimario, que lo vaya a notificar y le dice, toma, ¿me firmás que te hice una causa? Claro. No va a terminar muy bien eso, pero bueno. Hay que buscar alternativas a esta situación para por lo menos como para poder acelerar los cumplimientos, ¿no? También depende mucho de contra quién uno está litigando, ¿no? Hay empresas o obras sociales que cuando llega la resolución judicial dice, bueno, si cumplo y después y sigo peleando en el expediente, pero cumplo, porque ya me tocó perder, digamos, claro. ¿no? Pero hay otras grandes empresas, ¿no? Que tienen del incumplimiento una forma de defensa, ¿no? Claro. Entonces creo que hay que terminar de ponerle el cascabel a esas otras, porque hay muchas que incumplen hasta donde pueden, pero cuando reciben la orden judicial se empiezan a portar como se tienen que portar, y vos después podrás hasta perder el juicio tal vez con armas dentro del proceso, pero no por fuera. Pero hay otras que lo hacen del incumplimiento una mecánica de defensa, y eso es lo más difícil porque esa mecánica de defensa está avalada por los tribunales. Claro. Exacto. Eso es lo más perverso, que lo vale el juez, lo vale, digamos, directamente. Al tener la causa en mesa de despacho, al sacar a las 30 o multas de 500 pesos o 1000, con una prestación vale millones o miles y miles de pesos. Realmente yo creo que eso lo tenemos que mejorar, porque si las cautelares o la sentencia, porque estos efectos es lo mismo, eso de ser una cautelar o una sentencia, no hay diferencia. Si como país no podemos hacer cumplir las órdenes judiciales, las que ya cuesta mucho hacerlas sacar, no hay Estado de Derecho. No quiere decir que no lo haya acá, ¿bien? Pero me parece que hay que corregir bastante. Estamos hablando de gente que se puede estar muriendo. Claro. Se está muriendo. Nadie se mete en un amparo de salud por un tema cosmético, ¿no? Claro. Estamos hablando de personas que lo necesitan por su estado de salud. Y aparte también, vos imagínate que si el juez ya merituó todo lo que tenía que merituar
y ordenó la medida, digamos, tomó, ¿no? Salvo rara excepción, ¿no? Digamos, hay casos que por ahí se han conocido de cautelares aceleradas que por ahí no tendrían que por qué haber salido o necesitaban algún estudio mayor. Pero donde vos realmente hubo un estudio de la situación y el juez dijo sí, vamos a dar, y a veces hasta se le ha dado la posibilidad a la contraria de que diga el porqué del incumplimiento y el juez ordenó la cautelar, ahí ya no hay mucho para discutir. Pero yo siento y siempre lo discuto con Mati, que como que el juez dice, lo máximo que puedo hacer por ustedes es darte la cautelar. Después no me vengas a pedir, si hay incumplimiento, ya ahí arreglate vos, digamos. Nosotros usamos todo nuestro poder hasta acá, en darte esto. Después ves vos cómo te vas a arreglar. Claro. Por más que vos pidas y pidas y pidas, ¿no? Y también hay esa forma de pensar, creo, como que los jueces dicen, bueno, hasta la cautelar te doy y después vemos cómo seguimos. Claro. Pero hay una parte importante cuando vos te enfrentás a grandes corporaciones que trabajan en lo médico, que como decía antes, hacen del incumplimiento una manera de defensa. Entonces ahí estamos muy complicados. Avalada por los jueces, como vos dijiste, Martín. Claro. Eso es lo peor, porque bueno, vos tenés incumplidores, ok, pero vos juez hacela cumplir. Sos juez federal, sos juez nacional, o juez, no importa de dónde sea. Sí, es tu obligación. Es tu obligación, y como bien dice Martín, no es tan complicado. Vos ya cuando dictás la cautela, el juez ya analizaste los requisitos. Es medio una tomada de pelo estar después 2, 3, 4, 5 meses para hacerla cumplir. Claro. Porque aparte pierden tiempo ellos, perdemos tiempo los abogados y en el medio la salud del amparista. Claro. Exacto. Bueno, genial, bien. Matías, como siempre. Súper claro. Menos mal que estamos rodeados de gente que sabe. Menos mal. Si no sabes lo que sería este programa, Dios. No, menos mal. No. Chismes y chimentos. Todo. No podemos hacer todo el programa de Wanda. No, en algún momento se nos va a acabar el material. Claro, exactamente. Así que bueno, menos mal que está Matías. Sí, bueno, mal. Un abrazo grande. No sé si estabas trabajando, ya habías terminado, pero que pases una buena tarde. Bueno, un abrazo María Laura, un abrazo Martín y gracias a los dos por invitarme.